Los niños que pasen a la escuela dominical, los adolescentes se quedan. eh, y vamos a comenzar esta nueva serie de Efesios. Efesios, las cartas desde la cárcel. ¿Qué sabemos de Efesios, hermano? A ver si... ¿Ha leído la carta de Efesios? Espero que sí. Eh, Éfeso, una ciudad importante en la antigüedad que perdura hasta hoy. Hoy tiene otro nombre, ¿cierto? Se conoce como Estambul, en Turquía. Asia Menor era una ciudad muy importante, o un sector muy importante, mejor dicho, de mucho comercio, de mucha cultura, digamos, de distintos orígenes. Y obviamente estamos hablando del mundo greco-latino, ¿cierto? La mezcla ahí entre la herencia romana y la herencia griega. Éfeso es una ciudad importante y que es una ciudad fundada, ¿cierto? O una iglesia que se funda y que se describe ahí en Hechos capítulos 18 y 19. Hay cosas importantes de esta ciudad, por ejemplo, que tenía un templo muy importante, conocido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, el templo de Diana, que era un templo importante, motivo de orgullo y centro o principal motor del turismo en la ciudad de Éfeso. De hecho, ahí en Hechos 19 hay un conflicto a propósito de un hombre o del rubro o del gremio de los artesanos que vendía, ¿cierto?, estos templos de esta diosa Diana. Es una ciudad que se funda cerca del año 500 antes de Cristo. Es una ciudad donde hay personajes ilustres. Y esto es una carta que escribe el apóstol Pablo a esta comunidad o comunidades que están ahí en todo este sector de Asia Menor, que es conocido como, también se describe como una carta circular. Es decir, si ustedes revisan la carta de Efesios, se van a dar cuenta que no hay situaciones particulares, no hay conflictos específicos, sino que más bien es una carta que debiera ser leída por las comunidades locales que estaban en ese sector. ¿Pero qué es Éfeso? Éfeso es una ciudad que en la antigüedad también tenía la segunda biblioteca más grande después de Alejandría, por lo tanto era un centro del conocimiento. Éfeso era una ciudad que, si ustedes buscan ahí en internet, tenía mucha publicidad, tenía un desarrollo importante, incluso se le atribuye a Éfeso los primeros símbolos, ¿cierto?, publicitarios de eh, una casa de prostitución. Éfeso es una ciudad donde estaba el filósofo Heráclito, conocido como el Oscuro o el Adivinador. Entonces, Éfeso era una ciudad que también, donde se desarrollaba y se buscaba la magia, el ocultismo, ¿cierto? Las artes mágicas y los misterios. Entonces, en resumen, no era fácil ser cristiano en Éfeso. Ya la cultura de ese momento era una cultura que presionaba mucho a los cristianos. Los gremios de esa ciudad eran tremendamente potentes y, por lo tanto, si usted desarrollaba alguna actividad comercial en ese lugar y se convertía al cristianismo, entonces usted se veía enfrentado o era separado de la sociedad. No era fácil ser comerciante o ejercer un oficio o trabajar en Éfeso cuando usted recibía a Jesús, cuando usted era transformado, ¿cierto? Y se unía a esta comunidad que era una comunidad contracultural. Por lo tanto, era un verdadero desafío ser cristiano en Éfeso, ¿ya? Y por lo tanto, el apóstol Pablo está preocupado por estos hermanos que surgieron en medio de un conflicto, de un alboroto. No sé si usted recuerda que ahí en Hechos 19 se describe el alboroto en Éfeso a propósito de esto. La gente defendía con mucha vehemencia, mucha fuerza a sus dioses. Y yo creo que es algo que nos ocurre hoy. Nosotros reaccionamos de manera más alterada cuando nos tocan nuestros ídolos. De manera más primitiva, por ejemplo, eh, ayer creo que había un partido de fútbol, ¿sí? Entonces, en términos primitivos, la gente de un equipo
que cuestionan su equipo de fútbol, obviamente actúa a veces de manera destemplada, ¿ya? Pero en general nosotros actuamos así. Las maneras o las actuaciones más violentas, más vehementes, tiene que ver con el momento en que nuestros ídolos son puestos ahí en entredicho, ¿ya? Sea lo que sea, el dinero, el sexo, las relaciones, los hijos, los padres, el trabajo. Ahí nosotros cuando nos dicen algo ahí, reaccionamos más, con mayor vehemencia. Bien, como les dije, esta es una de las cartas carcelarias con Filipenses, ¿cierto? Con Filemón, con la segunda carta de Timoteo. Son las cartas carcelarias que describen al apóstol Pablo escribiendo desde una prisión. Probablemente en esta ocasión es la primera ocasión en la que él está preso, ¿ya? Y él lo describe en el capítulo 3 y en el capítulo 4. En el capítulo 3 él nos dice que está preso por causa de Cristo. El capítulo 4 nos dice, de la carta a los Efesios, nos dice que él está preso en el Señor. Entonces es un poco lo que está ocurriendo. El apóstol Pablo ha dejado de ver a los hermanos de Éfeso entre 4 y 6 años y está preocupado por esta situación. Y entonces les va a escribir para que ellos puedan seguir conduciéndose de acuerdo al Evangelio. Un autor, Sinclair Ferguson, dice lo siguiente a propósito de esta carta y que me gustó mucho. Dice, el encarcelamiento no desalentó a Pablo. Él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su condición. Él sabía que la providencia de Dios supervisa la vida de sus hijos donde quiera que estén. En Efesios, Pablo, el pájaro enjaulado, canta con un corazón lleno sobre la gracia de Dios en el Evangelio. Él es un prisionero. Sin embargo, el Evangelio lo ha hecho interiormente libre. Esto es lo que dice este autor. Y la verdad es que es cierto, hermanos. Sin importar las circunstancias que nosotros vivamos hoy, sin importar las circunstancias que vivamos en el futuro, el Señor nos ha hecho libres. Y eso es lo importante y nosotros debemos cantar desde ahí. Debemos alabar y adorar al Señor desde esa perspectiva. En más, como decía Marcelo, nosotros hemos salido, ¿cierto?, de la iglesia, no 2 años, sino que 1 año y fracción. Y el Señor nos ha permitido seguir cantando de este Evangelio. El Señor nos ha permitido, en medio de estas circunstancias, seguir aprendiendo de Él. El Señor nos ha permitido, en medio de estas circunstancias, seguir conociendo a este Dios bendito. Por lo tanto, no importan nuestras circunstancias si estamos en Cristo. Y eso es algo que el apóstol Pablo va a desarrollar durante la carta a los Efesios, que es algo que me ha tocado hacer esta introducción. Entonces, como les decía, esta es una carta circular. No hay asuntos particulares que tratar como en otras cartas. Por ejemplo, donde en Filipenses 4 había un conflicto entre 2 hermanas y el apóstol Pablo dice, mire, les digo que Evodia y Síntique, ¿cierto?, arreglen sus problemas. Una situación particular. O en 2 Timoteo, el apóstol Pablo en 4:14 les dice que hay un hombre que es malvado y que se cuiden de él. Alejandro el Herrero. Son cartas donde hay cuestiones puntuales, específicas, particulares que el apóstol Pablo necesita tratar. Pero acá esto es una carta que en la práctica iba a ser copiada, ¿cierto? A mano, obviamente no había computadores, no había fotocopiadoras, ni nada de eso, entonces a mano, e iba a ser llevada de iglesia local en iglesia local. Cada comunidad entonces esto se iba a leer y por lo tanto lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es cómo deben conducirse estos. Así que es una carta que sirvió para no solo una comunidad específica, sino que nos va sirviendo y nos sirve a nosotros hoy, porque el apóstol nos dice cómo debemos conducirnos. Esta carta tiene una división que va desde el capítulo 1 al capítulo 3 y del capítulo 4, perdón, al capítulo 6. Es interesante la división porque desde el capítulo 1 al capítulo 3
el apóstol Pablo utiliza muchos verbos en indicativo. ¿Qué quiere decir eso? Es necesario explicar esto. Es decir, que son cosas que Dios ya hizo, cosas que Dios ya perfeccionó, cosas que ya están hechas, desde el capítulo 1 al capítulo 3. Es decir, acciones que Dios ha realizado en favor de su pueblo. Él nos dice que nos bendijo Dios, que Él nos predestinó, nos dice que nos hizo saber su voluntad, nos dice que nos dio vida juntamente con Cristo, nos dice que nosotros estábamos lejos y hemos sido hechos cercanos. Nos dice que Él hizo la paz con nosotros. Nos dice que nos selló. Nos dice que nos dio herencia con Cristo. Entonces, en la parte del capítulo 1 al capítulo 3 usted va a encontrar estos verbos en indicativo, es decir, cosas que el Señor ha hecho por medio del Evangelio en beneficio de su pueblo. Puras cosas buenas. Y algunos han llamado esto como los beneficios, los derechos, las cosas que tenemos. Pero del capítulo 4 al capítulo 6 ya no están esos verbos en indicativo, es decir, en cosas que el Señor ha hecho, sino que lo que está ahí desde el verso 4 al verso 6 están estos verbos en imperativo, es decir, como mandato, como cosas que hay que hacer. Entonces, por una parte los derechos y por otra parte los deberes. Usted sabe, vivimos en un país que le gustan más los derechos que los deberes. Ya queremos dignidad, pero en realidad no queremos hacer nada más, solo queremos recibir. Bueno, eso pasa en el mundo y a veces también pasa en la iglesia. Pero estos verbos indicativos de la segunda parte de esta carta nos dice que el apóstol Pablo nos manda a cómo debemos actuar. Dice que tenemos que andar como es digno de nuestro llamado. ¿Ya? Él nos dice ahí en esta segunda parte. Él dice que debemos andar dignos conforme a nuestra vocación, que no tenemos que andar como los gentiles. Nos llama a que tenemos que despojarnos, por ejemplo, del viejo hombre. Que podemos enojarnos, pero no pecar. Dice, airaos, pero no pequéis. Y ese es un mandato en la segunda parte. Aquellos que robaban, por lo tanto la iglesia también había recibido personas que tenían una vida delictual. Entonces dice, aquellos que robaban, ya no roben más, sino que trabajen. ¿Ya? Entonces, en la segunda parte él no establece estos mandatos que ya nos dijo en la primera parte que teníamos todas estas bendiciones, pero estas bendiciones incluyen estas obligaciones que a veces a nosotros se nos olvidan. Él describe cómo debemos conducirnos en una sociedad que es completamente corrupta. Él dice cómo debemos conducirnos en la familia. Dice que las mujeres deben someterse a sus, o las casadas deben someterse a sus. Díganlo nomás, hermana. Amén. Mi hermano, al hilo de las 6 de la tarde ya. Pero lo que nos está diciendo es que las casadas tienen que someterse a sus maridos. Y el mandato para los maridos es ¿ah? También sujetarse a Cristo, pero amar, ¿cierto? Amar a sus mujeres, amar. ¿Ya? ¿Y cuál es la medida que establece para los maridos? ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. Y ahí estamos, no saben nada. Y ahí estamos complejos, ahí la vara se pone mucho más alta. Dice que los hijos, no se le escapa a nadie el apóstol Pablo, que los hijos obedezcan a sus padres. ¿Y qué dicen los padres? Que los padres no exasperen, no provoquen a ira, ¿cierto? No hagan enojar a los hijos. ¿Ya? Em, Estamos todos pillados aquí en la carta. Y también nos manda a que nos fortalezcamos en la fuerza del Señor. Y Él sabe que hay una lucha espiritual y también dice en la carta que nos manda a que vistamos toda la armadura del Señor.
¿Ya? Entonces, en la primera parte de la carta, del 1 al 3, si ustedes se dieron cuenta, hay muchos beneficios que el Señor ya ha hecho por nosotros, que están perfectos, cumplidos, y en la segunda parte está lleno de mandatos, es decir, derechos o beneficios y deberes. Y esa es nuestra vida, hermanos. Así que el Señor nos ayude a recordar, por una parte, los beneficios, pero también nuestras obligaciones. Estos hermanos de estas distintas iglesias en Éfeso vivían en una sociedad que era corrupta, ¿cierto? Desviada, que torcía las relaciones familiares, laborales, de amistades, al igual que nosotros hoy. Es una sociedad llena de vicios, ¿ya? Con gobernantes que dejaban mucho que desear la mayoría. Había un abuso económico, había un abuso, ¿cierto? Y un desenfreno sexual. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo a través de esta carta es, esta es la ruta. Y por eso, si ustedes miran la imagen ahí, este es el faro. Ya si alguien se pierde, el faro está ahí para poder avisarnos por dónde ir y no estrellarnos, ¿cierto?, en la costa. Esta carta sirve como una especie de brújula para el creyente que se va convirtiendo y aquel que ya camina en el Evangelio. Por lo tanto, esta es una carta que es tremendamente importante para nosotros. Hoy que nuestra sociedad ha perdido la brújula, hoy que nuestra sociedad está en tinieblas, la carta a los Efesios es un faro y un faro por medio de su palabra que alumbra, ¿cierto?, el lugar oscuro. Así que vamos ahí. Y otra cosa que ya ahora vamos a entrar en los versos, ¿ya? Otra cosa importante, si yo tuviera que transmitirle cuál es la estructura de aquí del apóstol Pablo, esto incluso va desde el verso 3 al verso 14, ¿ya? Son frases muy largas que están en el idioma original, donde el apóstol Pablo ni siquiera respira, pero ni siquiera respira porque él está tan lleno de gozo, él está tan contento, él está tan, sabe y conoce a su Señor que lo único que sale de él es alabanza. Como muchas veces el apóstol, el pastor nos dice, eh, el pastor, que el Señor nos libre. ¿Ya? Claro, como dice mi hermana Ruth, estoy relajado y así que... Pero, pero el pastor nos ha dicho, bueno, adoremos al Señor y aquí lo que hace el apóstol Pablo es que él conoce cuál era su condición, él conoce cuáles son los beneficios que tiene en Cristo y eso solo, por sí solo, lo hace adorar. No tiene que sonar ninguna nota del Felipe, ningún teclado de, ¿cierto? De Sergio, la batería, eh, para que él empiece a adorar. Eso es lo que pasa. Entonces, hermanos, nosotros, no solo aquí en el culto, si nosotros tenemos que adorar al Señor, solo basta que usted reflexione en su vida, en los beneficios que tiene el Señor y en este Señor que le ha salvado y le ha amado. Y esa forma es la que hace que este apóstol, ¿cierto?, levante esta verdadera adoración. Algunos hablan que esto es una eulogía. ¿Ya qué quiere eso? ¿Qué quiere decir eso? Es hablar bien de alguien. Es hablar bien de alguien. Y la verdad es que el Señor nos ha hecho solo bien. Así que ninguno de nosotros podría hablar mal del Señor. Bien, vamos con la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está saludando, como era habitual y como era parte de las estructuras de estas cartas, a este pueblo del Señor en un lugar oscuro, como ya les describí. En un lugar completamente corrupto, el apóstol Pablo está llamando y animando a esos hermanos que están ahí luchando día a día, al igual que nosotros, por mantenerse fieles. Y él les dice que ellos son santos y fieles. Santos como ese pueblo escogido en la antigüedad, como ese pueblo separado, cortado, ¿cierto? Apartado para el Señor, comprado con su sangre. Él le está diciendo lo que son. Y ellos son y pertenecen al Señor.
Ellos forman parte de este pueblo que ha sido escogido, comprado por la sangre de Cristo y que no importa el lugar donde estén, pero ellos son santos y fieles. El apóstol Pablo les recuerda esto. Él sabe que viven en un lugar difícil. Él sabe que viven en una sociedad completamente corrupta, en Éfeso, donde lo más importante y lo más visible probablemente sea este templo de la diosa Diana, que era un centro de prostitución ritual, era un centro de comercio, estaban también ahí, dicen algunos historiadores, que estaban los bancos, por lo tanto giraba todo el mundo, la sociedad en Éfeso, en base a este templo. Pero el apóstol Pablo les dice que no importa dónde ellos estén, no importa cuáles sean las condiciones, las circunstancias que atraviesen en el día a día, ellos son santos y fieles. Ellos pertenecen al pueblo del Señor. Ellos han sido comprados por Cristo. Y ahí nosotros podríamos decir, no importa que nosotros estemos aquí, en Peñalolén, que estemos en Chile, que estemos en una sociedad completamente corrupta. Nosotros hemos sido, y nuestra naturaleza es que somos santos y fieles, que le pertenecemos al Señor. Al final de cuentas, eso va a ser lo importante. El Señor saca reyes y pone reyes. El Señor cambia gobiernos por uno o por otro. El Señor cambia jefes. El Señor cambia el modelo económico. El Señor cambia amistades. El Señor hace que nosotros cambiemos de barrio, de distintas cosas, que conozcamos distintas personas, pero el Señor siempre nos recuerda lo que somos. Y somos santos. Pertenecemos al Señor. No importa dónde estemos, no importa lo que ocurra. No importa el día de mañana. Somos santos. Y el apóstol Pablo dice gracia y paz. Es decir, este saludo habitual. Gracia en el sentido que Él les recuerda que ellos han sido perdonados, que el Señor les ha amado gratuitamente y que el Señor ha hecho la paz con ellos. Y aquí una pregunta, ¿se imaginan estar enemistados con el Señor? Lo terrible que es ser enemigo de Dios. A veces nosotros tenemos temor de estar enemistados con otras personas, ¿cierto? Cuando nosotros vamos creciendo y madurando, en la adolescencia es complejo estar enemistados con el grupo de amigos, ¿cierto? No estar al ritmo de ellos. Y uno a veces, como joven, en algún momento hizo cosas, ¿cierto? Para poder agradar a otros. Pero el Señor nos recuerda que le pertenecemos al Señor y que a Él solo tenemos que agradar. Y el Señor nos recuerda un poco a través del apóstol Pablo que antes éramos enemigos del Señor, pero el Señor nos ha hecho amigos. El Señor nos ha permitido estar de su lado. Y esto es importante, porque ya no estamos enemistados con el Señor. Como les decía, esto es una especie de elogio del apóstol Pablo a Dios. Es hablar bien de Dios. Y pensando en esto, recordaba a propósito de las primeras persecuciones de la iglesia, por ahí por el 159, 160 después de Cristo, donde un discípulo del apóstol Juan fue llevado al martirio en la arena romana, en el Coliseo romano, que era Policarpo de Esmirna. Yo sé que usted probablemente conoce la historia. Y a Policarpo se le advierte que él niegue a Dios para poder salvarse de ser devorado por las fieras, para poder salvarse de ser quemado ahí como un espectáculo en el Coliseo romano. Y solo quiero compartir un extracto de esto. Dice la historia, sin miedo, llevaron a Policarpo ante el procónsul, que también trató de convencer al santo de que renegara de su fe. Respeta tu edad, le dijo. Jura por el divino poder de César, cambia de parecer y di que ya no crees en Cristo. Pero él negó esto. El procónsul volvió a insistir y le dijo, pronuncia un juramento y te dejaré en libertad, maldice a Cristo. Es decir, habla mal de Cristo, habla mal de tu Señor. Y esa es la presión que tenía el mundo ahí, Policarpo.
Pero me gusta lo que dice Policarpo, que es una de las frases más conocidas. Dice, él le ha servido por 86 años y él jamás me ha hecho ningún mal, dijo Policarpo, con plena convicción. ¿Cómo voy a hablar mal contra Cristo, mi Rey, que me salvó? Es decir, este hombre de 86 años, a quien se le demanda que hable mal de Cristo, él prefiere morir a hablar mal. Él prefiere morir a negar su fe. Y es el llamado de cada uno de nosotros. Nosotros somos llamados a no negar nuestra fe, ni a hablar mal del Señor. Y podemos hablar mal con palabras o podemos hablar mal del Señor cuando damos mal testimonio. Por lo tanto, nosotros somos invitados por el Señor y por el apóstol Pablo aquí a que podamos adorar al Señor, exaltar a nuestro Rey, porque el Señor solo nos ha hecho bien, solo nos ha hecho bien. Su bondad está con nosotros. Por tanto, hay que recordar lo que el mismo apóstol Pedro nos dice, que mantengamos entre los incrédulos una conducta ejemplar, que ellos observen nuestras buenas obras y que glorifiquen a Dios, es decir, que hablen bien de Dios. El apóstol Pablo nos dice después en el verso 3, y aquí utiliza él, un recurso literario que se llama pleonasmo, ¿ya? Nosotros podemos decir de qué se trata esto, pero la verdad es que lo ocupamos siempre y no nos damos cuenta. Cuando usted dice voy a subir para arriba, está reforzando la idea, ¿ya? Esa es la idea de un pleonasmo, ¿ya? O voy a bajar para abajo, en fin. Entonces el pleonasmo es algo que nosotros ocupamos generalmente, pero aquí el apóstol Pablo tiene una... lo que quiero transmitirles es que el corazón del apóstol Pablo está a punto de estallar, de explotar en adoración por el Señor, y él está preso. El apóstol Pablo solo tiene palabras de gratitud y de adoración para el Señor, y él está preso, hermano. Y no está preso en una cárcel como las que tenemos ahora, ¿ya? No está preso en una cárcel donde está incluso con teléfono, no está preso donde está en una cárcel donde él puede comprar, donde él es alimentado todos los días, no está en ese tipo de cárcel. Si usted ha visto, ¿cierto? En internet, cuando muestran las prisiones, era un puro orificio, con poca luz, húmedo, sin bancas, sin sillas como estamos nosotros sentados. Y en esa condición el apóstol Pablo solo tiene palabras de gratitud para este Dios que le ha salvado. Es decir, bajo esa presión, el apóstol Pablo basta solo recordar lo que somos en Cristo para que su corazón cante esta alabanza y hable bien de este Señor. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense ustedes lo que él dice, bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. En un solo versículo, 3 ocasiones utiliza la palabra bendición o sus derivados. Por lo tanto, él está concentrando todo esto que él conoce, que él sabe, que él vive. Es decir, él está alabando al Señor en esta pequeña frase y nos recuerda que este Dios es un Dios que es bendito a pesar de sus circunstancias. Este Dios le ha bendecido con toda bendición espiritual a pesar de sus circunstancias. Y estas bendiciones están en los lugares celestiales en Cristo a pesar de sus circunstancias. El apóstol Pablo adora a este Dios y dice que Él es bendito porque Él le ha dado una bendición espiritual, es decir, en un mundo que ama lo material, en un mundo que vive, ¿cierto?, el placer y todo aquello que pueda percibir por sus sentidos. Él les dice que lo más importante es este Dios que les ha bendecido espiritualmente. Porque eso finalmente es lo que queda. Hermano, la ropa se gasta, ¿ya? Los zapatos también. El dinero, el trabajo, todas las cosas que nosotros vemos se terminan por gastar, destruir. Todo aquello físico en lo que nosotros podamos poner nuestra confianza
¿cierto? Esta sociedad que vive por el físico, por la belleza, por tantas cosas, ¿cierto? Todo eso se desgasta, se destruye, se acaba, se termina. Pero estas bendiciones espirituales están ahí para nosotros y están preparadas desde la eternidad, antes que todas las cosas, antes que todo hubiese ocurrido. Y esas no se han gastado, no se han diluido, no se han debilitado, no han perdido su poder. Y por eso el apóstol Pablo les está diciendo que este Dios es bendito, este Dios que es Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en esta pequeña frase, o en este pequeño verso, incluso el apóstol Pablo nos dice que esta bendición tiene que ver con la Trinidad, tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con esta bendición espiritual que es traída por el Espíritu Santo. Sin duda que la palabra Trinidad no está en la Escritura, pero está presente como palabra, pero está presente en toda esta forma en que la Trinidad ha conversado en la eternidad y que se manifiesta en nuestra vida, en las bendiciones que el Señor nos ha otorgado. Es decir, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en esta bendición que el Señor nos ha dado. Esta bendición espiritual es esta realidad que está más allá del mundo material, porque nos dice que nos bendijo con toda, y ahí es todo, toda bendición espiritual, en los lugares celestiales en Cristo. Nos habla de un lugar específico, de un lugar en que la realidad inmaterial, en que aquello que no vemos está presente. Porque al final del día, hermanos, nosotros, dice el apóstol Pablo más adelante en la carta, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es aquel gobernante, aquel vecino, aquel jefe maligno, sino que finalmente son hombres y mujeres que han sido poseídos por el enemigo y que son instrumentos de Satanás, los cuales se transforman en enemigos de la iglesia. Pero el Señor nos dice que nosotros estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Es decir, y esta bendición espiritual está en un lugar específico, dice ahí el apóstol Pablo. ¿Está dónde? Si usted mira el texto, en Cristo. En Cristo, hermanos. Toda esta bendición está en Cristo. Estamos plantados en Cristo. Estamos plantados en el Señor. Y eso es importante. Porque si nuestros gobernantes dejan mucho que desear, no importa, nosotros estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Si estamos enfermos, tenemos dolencias físicas, psíquicas, estamos con depresión, recuerda, hermano, estás en Cristo. Y eso es importante. Si tenemos problemas económicos o problemas de cualquier índole, recuerda que estás en Cristo y eso es importante. El Señor nos bendijo, ya lo hizo en el pasado. Recuerda que el apóstol Pablo está diciendo cosas que ya están hechas, que ya están perfectas, que no necesitan nada más. Estamos en Cristo. Estamos en Cristo y recordemos eso. Él nos salvó. Él nos dice que no importa dónde estemos, no importa el lugar físico donde estemos, estamos en Cristo. Y le dice a los hermanos de Éfeso, no importa la sociedad corrupta en la que están, ustedes están en Cristo. Y eso es, al final del día, lo que importa. ¿Por qué? Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El Señor nos escogió. El Señor nos llamó, el Señor nos apartó, nos separó antes de la fundación del mundo. Hermano, antes que la primera planta fuera creada, antes que el primer ser vivo fuera creado en esta tierra, antes que la primera montaña fuera creada, antes que todo, antes que Adán y Eva, el Señor nos escogió. Antes que todas las cosas, el Señor nos escogió para estar en Cristo. Y eso es lo que importa y nada ni nadie nos va a quitar eso. El Señor nos escogió desde la eternidad. En Él dice que nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué?
Dice verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Es decir, el Señor desde la eternidad decidió escoger a un pueblo, predestinar a un pueblo. Y a veces aquí hay tanto principio teológico, hay tanta teología unida con la adoración y estas dos cosas conversan de manera correcta. Bueno, no podemos apartar la teología de la adoración. La sana teología debe producir adoración. Es por eso que es importante, y nosotros somos majaderos en decir, o sea, ven al estudio, algunos no pueden por distintas situaciones, pero cuando tú decides no venir al estudio bíblico porque no quieres latearte con aprender, lo que estás diciendo es, no me interesa conocer a este Señor, por lo tanto quiero adorar a partir de mis propios principios. Lo único que estás haciendo es terminando por adorar un ídolo que tú te has creado en tu mente. Hermanos, es importante que vengas a los estudios, porque los estudios permiten que tu adoración sea corregida, permiten que tu adoración sea la adoración correcta. No es solo conocimiento, sino que es adoración. Aquí el apóstol Pablo en estos versículos del 1 al 14 está uniendo esta teología, este conocimiento con la adoración. Él no tiene ningún problema con eso. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Así que hermanos, que el Señor pueda ayudarte en eso y que puedas arrepentirte si has tomado esa decisión. Es importante aquí porque la predestinación es tremendamente gloriosa. Y para algunos es sinónimo de preocupación y de angustia, pero la verdad es que todos nosotros estábamos perdidos y ninguno de nosotros merecía estar ahí en Cristo. Pero el Señor nos amó y entonces el Señor nos amó y nos predestinó. No porque viera que algunos van a creer en el futuro y entonces en base a esa fe el Señor nos eligió. No es así, sino que el Señor antes que todo fuera creado, y por lo tanto tú y yo fuéramos creados, antes de esa decisión, el Señor ya nos había amado. Por eso que el Señor nos llamó y nosotros estábamos completamente extraviados, estábamos completamente perdidos. Aquí Dios nos dice que antes que todo fuera creado, Él ya te amó. Antes que tú hicieras algo por Él, antes que tú vinieras este domingo, el Señor ya te amó. Y ese amor no cambia, no es como nuestro amor. Y nos llamó para ser santos y sin mancha, para vivir una vida que refleje lo que Él es, lo que es Él, este Dios santo y bendito. Él, asimismo, nos adoptó. Dice que en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es solo gracia, solo Él solo nos ha amado y solo ha decidido amarnos. Él es interesante aquí porque Él adopta a un pueblo, Él adopta a este pueblo que Él ha amado eternamente, compuesto de distintas personas, de distintos orígenes, distintas edades, pero el Señor ha adoptado a este pueblo. Él lo está diciendo en una sociedad en que en el mundo romano la adopción era particular, pero aquí el Señor es capaz con su poder de adoptarnos completamente, como un cuerpo, como una iglesia, como un pueblo del Señor. Eso es lo que Él hace. Y por lo tanto nos hace que podamos habitar y estar en familia. Dice que Él nos adoptó según el puro afecto de su voluntad y el verso 6 nos dice ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, todo este plan eterno ha sido para que nosotros, y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí, para que nosotros le adoremos, para que nosotros alabemos su nombre, para que nosotros reconozcamos lo que el Señor ha hecho. El Señor nos ha salvado y ha sido solo su voluntad, solo su amor, solo su gracia, solo ha sido misericordia hacia nosotros. Bendito sea el Señor. Por eso que nosotros
debemos darle gracias al Señor y reconocer que Él nos ama, que Él nos ha amado. En quien tenemos, dice verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol Pablo en varias ocasiones en esta carta nos va a hablar acerca de las riquezas de su gracia. Piensen ustedes que le está escribiendo a una sociedad donde el dinero, la riqueza era tremendamente importante. Hoy nosotros, las personas luchan por ostentar cosas. La riqueza, el poder, la concentración de esas dos cosas son importantes para esta sociedad. Para hoy, para Chile, Chile del 2024. Pero aquí en medio de esta sociedad el Señor nos está diciendo, ustedes están en Cristo y en Cristo están las riquezas de su gloria, riquezas que no se pueden igualar, riquezas que no se pueden igualar ni comprar con todas las cosas que es este mundo. Entonces el Señor nos está diciendo, yo los amo, yo los he rescatado, los he trasladado y ustedes están en Cristo. Y en Cristo están las riquezas de la gloria de su gracia. En Cristo están las riquezas del Evangelio glorioso de nuestro Señor. En Cristo, hermanos, somos ricos, somos herederos de esto maravilloso que nunca se va a terminar. Él nos redimió, Él nos rescató, dice. En quien tenemos la redención por su sangre. Y redención esta semana en el estudio estuvimos viendo, ¿cierto? Lo que era la redención o rescate o redimir. Y estos hermanos en Éfeso, el apóstol Pablo le está diciendo, bueno, el Señor los rescató a ustedes. El Señor es quien les salvó. El Señor es quien los redimió. ¿Y qué es lo que veíamos el miércoles en el estudio? Esta Noemí, que significaba dulce, que sus circunstancias habían provocado que viviera una vida en amargura y que ella no fue capaz de ver cuando ella declara y dice, el Señor me sacó de aquí y me ha vuelto con las manos vacías, no fue capaz de ver en su amargura que el Señor había, cierto, le había dado una hija que era Ruth y que la acompañaba. Es más, ella había olvidado que tenía un pariente que los podía rescatar. Cuando ella, de alguna manera, las circunstancias les van recordando que no está todo perdido, ¿qué es lo que dice ella? Él es nuestro pariente. Él nos puede rescatar. Él nos puede salvar de esta condición. Hermanos, a veces nosotros se nos pierde Cristo de la vista y vivimos una vida de amargura y nos quedamos pegados en las circunstancias. Pero recuerda que el Señor es quien te puede rescatar de eso. El Señor es quien puede redimirnos. Es más, el Señor es quien nos ha rescatado. El Señor nos ha comprado. Así que, hermano, yo te animo a que con tus circunstancias, que probablemente no cambien hoy, pero ¿sabes qué? Recuerda que el Señor te compró. El Señor te rescató. El Señor te salvó. Todo está resuelto y Él declaró ahí en la cruz, todo está hecho, todo está consumado, todo está pagado. Por tanto, el apóstol Pablo desde la cárcel, desde esa situación incómoda, a pesar de que él está preso, su corazón, su alma no está presa. Hermanos, nada puede detener el avance del Evangelio. Ni aun nosotros mismos, porque el Señor nos ha levantado aún muchas veces contra nuestra voluntad. El Señor nos ha despertado y nos ha invitado a seguir caminando. Esta predestinación, esta elección es motivo de alabanza para el apóstol Pablo. Él dice que el Señor les redimió, les rescató, el Señor los salvó, el Señor le perdonó todos sus pecados. ¿Y cómo los perdonó? Dice que Él perdonó o Él le dio el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. No importa el pecado que hayas cometido, hermano, ni que yo haya cometido. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y nuestra incredulidad, hermano, nuestra desobediencia, también es un pecado.
Nuestra falta de servicio también es un pecado. Nuestra avaricia también es un pecado. Nosotros pensamos a veces solo en los pecados, como decía un libro, los pecados espectaculares, es decir, aquellos que se ven, aquellos que son visibles, el alcoholismo, la drogadicción, la vida licenciosa. Pero hay pecados que no se ven. Y esos también llevaron a la cruz a Cristo. Por eso también Cristo pagó. Nuestra desobediencia, nuestra falta de fe también es un pecado. Que el Señor nos ayude con eso. Porque Él nos dice, el apóstol Pablo aquí, que nos perdonó según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Se dan cuenta cómo el apóstol Pablo habla de la riqueza? Y cuando nosotros pensamos en la riqueza, ya pensamos en algo que es sobreabundante. Pero él dice las riquezas que hizo sobreabundar, es decir, riqueza sobre riqueza, sobre riqueza y sobre riqueza. Que él hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, ¿tienes falta de sabiduría? Bueno, pídele al Señor. ¿Te falta inteligencia? Pídele al Señor. El Señor es quien nos da la sabiduría y la inteligencia. Y eso no tiene que ver con el conocimiento ni con los estudios, sino que tiene que ver con la sabiduría que proviene de lo alto. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, en una sociedad, en una cultura de Éfeso que buscaban abundantemente a través de, ¿cierto?, de este templo, de esta diosa Diana, buscaban estos misterios, buscaban esta sabiduría oculta, el Señor permitió que ellos conocieran el verdadero misterio. ¿Y cuál era ese misterio? Cristo en el Evangelio. Ese misterio es la salvación que ha hecho el Señor. Ese misterio es esto que estaba oculto y que aún sigue hoy oculto para muchas personas. Nosotros conocemos al Señor y Él le permitió que podamos tener acceso y conocimiento de ese misterio de la salvación. Él es quien nos salvó. Él es quien permitió que nosotros conociéramos a este bendito Dios que nos dice que no importa lo que vivamos, Él está con nosotros y nosotros estamos en Cristo. Eso es lo que Él nos dice. Él, Cristo, es quien nos permite esa bendición, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, nuevamente, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermano, el que usted y yo estemos en Cristo permite que podamos estar unidos. Es Cristo quien une el cielo y la tierra. Algo que no se podía hacer en la antigüedad, algo que no podía ocurrir en el pasado. Fíjense ustedes lo que dice ahí en en Isaías, cuando el Señor nos quiere decir lo siguiente, Isaías 55, del 6 al 9. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Evangelio. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la separación? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que los vuestros. ¿Notan la separación que hay entre sus caminos y nuestros caminos? Entre sus pensamientos y nuestros pensamientos. Hermanos, no teníamos ninguna posibilidad. Pero Cristo permitió que el cielo y la tierra se unieran. Cristo permitió que el cielo y la tierra se unieran de manera que ahora nuestros caminos son sus caminos.
Y nuestros pensamientos son sus pensamientos. Él ha cambiado y ha enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso que este Espíritu Santo puede pedir de acuerdo a la voluntad del Señor. Este Dios poderoso es el único que por medio del Evangelio pudo unir, como les decía, el cielo y la tierra, sus caminos y nuestros caminos, sus pensamientos y nuestros pensamientos, ya que todo está unido en Cristo. Dios desde la eternidad se propuso unir todas las cosas en Cristo, en nuestro Señor. Y entonces Él cambió nuestro camino de muerte en un camino de justicia. Él cambió, ¿cierto?, nuestra mente completamente perdida en una mente renovada. Él ha hecho todo esto posible y Él permitió que nos volviéramos a este Dios que ha sido amplio, amplio en perdonarnos, porque Él nos conoce. Él te conoce y me conoce, conoce nuestra vida y Él te ha perdonado y eso debe ser motivo de alabanza, hermanos. Eso debe ser motivo de alabanza y gratitud en nuestros corazones. Por tanto, recuerda lo siguiente, cualquier conflicto que tengas en esta vida, Cristo ha vencido al mundo. Cualquier problema que tengas en esta vida, Cristo ha vencido al mundo, a Satanás y a la muerte. Cualquier dificultad, cualquier lucha que tengamos, con la ansiedad, con la angustia, con la depresión, con la falta de perdón, con tantas cosas que agobian nuestra vida. Recuerda que estamos en Cristo, estamos parados en Cristo. Y entonces ahora el estar en Cristo y estar consciente de esa situación debe en nosotros producir adoración. Esa es la ecuación. Eso es lo que nosotros debemos entender. Estamos en Cristo y eso debe ser un motivo de alabanza y de glorificar a nuestro Dios. Dice que Dios reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Ese es el orden. Y ese es el mismo orden que el salmista entendió ahí en el Salmo 40. Fíjate lo que dice. Y en la misma estructura, él toma conciencia de que está en Cristo y por tanto todos sus problemas están resueltos. ¿Y qué es lo que sale de su boca? Alabanza. Dice así. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. ¿Te das cuenta, hermano, que la misma idea que el apóstol Pablo escribe aquí en Efesios es la misma idea que el rey David vio cuando se dio cuenta de que sus pies, de que sus conflictos fueron escuchados por el Señor, de que el Señor puso sus pies sobre una peña, sobre una roca, y esa roca no es otra que Cristo. Cristo es la roca sobre la cual el rey David pudo estar firme. Y por lo tanto, ¿qué es lo que proviene después? Alabanza. Dice que el Señor puso un cántico nuevo. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo, que está preso, que está en esa condición, sabe que sus pies están puestos sobre Cristo y eso es sinónimo y motivo de la adoración del Señor. Así que, hermanos, solo animarte a que con este inicio, con esta introducción de esta carta, donde el apóstol Pablo nos va a guiar por distintas cosas que el Señor ha hecho por nosotros y que también nos va a llamar a poder tener una actitud de servicio, una actitud de servir con mi hermano. Por ejemplo, ahí en el capítulo 4, cuando nos dice el que robaba ya no roba más, sino que trabaje, ¿para qué? Para que comparta con su hermano. Es interesante eso. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que nuestros pies, sus pies, los míos, están puestos sobre una roca que es Cristo. Y solo basta eso para decir, nuestros conflictos están resueltos. Solo basta eso para decir,
el Señor merece toda nuestra adoración porque nuestros pies están ahí firmes. Y como el salmista decía que puso un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, así debería ser el motor de nuestra adoración. Nuestros pies están en Cristo. No importa no importa lo que calcemos, no importa dónde andemos, no importa lo que estemos viviendo, estamos en Cristo y eso es lo que verdaderamente importa y va a permanecer para siempre. Así que hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a recordar esta verdad y que nuestro Dios, nuestro buen Dios, nos recuerde que tenemos mucho camino por delante, pero que como estamos en Cristo, ese es un camino que al final nos va a llevar a esa victoria que esperamos del Señor. Así que pongámonos de pie y oremos al Señor. Bendito Señor, queremos darte gracias porque estamos en Cristo. Con independencia de nuestras circunstancias, de las cosas que no tengamos resueltas, de nuestras enfermedades, de nuestras dolencias, de las cosas que quizá aún no estén resueltas en nuestros hogares, Señor, tú nos has traído aquí hoy para recordarnos que estamos en Cristo y que esa roca nunca se moverá, que esa roca estará ahí siempre, esa roca inamovible, y que nuestros pies estén firmes y recuerden que estemos firmes en este Señor que nos ha amado desde la eternidad, antes que todas las cosas fueran creadas, antes que la primera molécula hubiera existido en esta tierra. Tú ya nos habías amado, tú ya nos habías escogido, ya nos habías predestinado para poder adorar tu nombre, para poder cantarte a ti, para poder vivir cada día, Señor, para poder agradarte, Señor. Y gracias porque también nos invitas a reconocer en otros, en nuestros hermanos, la necesidad que hay. Nuestros hermanos que también están en Cristo, pero que también viven distintas situaciones. Permítenos hacernos cargo también de eso, ya que tú nos amaste y nos dices que hay riquezas inagotables, incalculables en ti, incalculables en ese evangelio glorioso que cambió nuestra vida para siempre y que nunca, Señor, nunca nos moveremos de ahí. Gracias por estar en Cristo, no por nuestros méritos, no por nuestra dignidad, no por nuestras obras, sino que porque tú nos has amado, Señor. Así que oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.